Vamos a leer capítulo 23, versículo 44, y dice la palabra de Dios y después vamos a orar. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias mi Dios, una vez más Señor por permitirnos estar aquí bendiciendo tu nombre, glorificándote Señor, en cada momento, en cada instante Señor, tú nos has ayudado. Gracias Padre Santo por estos momentos tan hermosos en que podemos Señor Jesucristo es entender tu palabra, llevarnos Señor Cristo Jesús en este hermoso recorrido Señor de lo que fue tu vida. Y no lo vemos, Señor, con tristeza, con llanto, sino que tú estás en victoria reinando. Ese tiempo de llorar, Señor Jesucristo, ya pasó. Ahora nosotros nos regocijamos en ti. Nos regocijamos y estamos alegres y tenemos plenitud en ti, porque has transformado nuestra vida. Danos entendimiento cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, este suceso, todo lo que voy a pasar de enseñar desde aquí hasta el último versículo, sucedió en un lapso muy corto. Aunque lo voy a desglosar, creo que voy a tardar más en explicarlo, que todo lo que pasó fueron cosas sucesivas. Cuando Jesucristo estaba a punto de morir, hubo tinieblas como hasta la hora novena. La hora novena era como las 3 de la tarde. Desde las 12 del día, recuerden que Jesucristo fue crucificado a las 9. Pasaron de las 9 a las 12, 3 horas. A las 12 empezó a haber tinieblas. Las atmósferas y la naturaleza empezaban a clamar, a hacer ruido de que Jesucristo estaba pasando algo sobrenatural sobre la tierra, sobre la vida de la humanidad, sobre la vida de aquellos pobres desamparados, que la luz había llegado al mundo. Jesucristo estaba meneando toda la atmósfera, creándose el sacrificio más grande, la expiación de nuestros pecados. Ya no iba a haber más corderitos. Toda la atmósfera, la naturaleza se estaba revolviendo todo. Dice que hubo tinieblas y que el sol se oscureció como un tipo eclipse. Sin embargo, no vamos a profundizar tanto en qué impactó la tiniebla y que el sol se apagó, pero en la clase pasada dijimos que la oscuridad representaba la oscuridad y la maldad imponiéndose. Aparentemente la luz de Jesucristo se estaba apagando y las tinieblas y la luz, toda la maldad, haciendo énfasis, estaba sobre toda esa gente. Sin embargo, ese escenario podría ser terrorífico para ciertas personas que estuvieron en ese momento. También en otros evangelios, no lo dice Lucas, pero también dice que tembló ahí. Vamos a hacer énfasis en un comentario bíblico de Matthew Henry que lo hizo y dice, basándose en el versículo 44 al 49, dice que con la rasgadura del velo se daba a entender la supresión de la ley ceremonial y de todos los demás obstáculos que impedían el acercamiento confiado al trono de la gracia y de la misericordia. Ese velo significaba ver una condición de vergüenza para el hombre ante Dios. Ese velo cubría la presencia de Dios, como así volteando el rostro ante la inmundicia que el hombre acarreaba en su vida, en su corazón y en su mente. Ese velo significaba vergüenza. Vergüenza para el hombre en la condición que se estaba. No podía habitar en el mismo lugar. Vamos a seguir leyendo y vamos a estar viendo el velo se rasgó. Estamos en el mismo versículo, pero nos vamos a detener ahí por un lapso de unos 10 minutos. ¿Por qué el velo se rasgó? Antes de entender por qué el velo se rasgó, quiero que ubiquen, ahí tengo en la segunda imagen donde está Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote, era el único que podía entrar a expiar los pecados de Israel una vez al año. Él tenía que entrar a hacer todo un ritual de purificación para él. Ahí tiene el incenciario, ahí tiene los panes sin levadura, ahí tienen candelero, y después de la malla azul se considera que es el lugar santísimo. Es donde
allí estaba el arca y dentro del arca estaban los tabla de los 10 mandamientos, la vara resplandeciente de Aarón. Y fíjense, ese lugar era santísimo. Esa cortina que dividía de ahí a donde estaba Aarón, donde estaba haciendo el incenciario, ahí, esa tela fue la que se rasgó. En la primera imagen vemos que la tela está rota. ¿Qué simboliza esto? Que el nuevo pacto estaba por nacer. Ya no habría más vergüenza para el hombre delante de la presencia de Dios. Ahora tú y yo podemos entrar y pedirle perdón a Dios. Ya no ocupamos un sacerdote o ir a confesarnos con el pastor, que esa cultura la traen mucho desde los católicos. Ahora, pastor, ore por mí por esto, pastor, mi familia. O sea, está bien que el pastor sea un soporte de nuestra familia, pero no lo tenemos que tomar como si fuera un sumo sacerdote. Él no tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, Él va a dar cuentas por cada una de sus ovejas. En esa confianza nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Ya nadie está excluido. Ahora hasta un pecador drogadicto, borracho, el Señor puede venir y ver la situación y el estado de esa persona y santificarlo por medio del Espíritu Santo, por la obra redentora de Jesús. Vamos a observar tres datos muy importantes en este último versículo que leímos. Jesucristo murió. ¿Por qué murió Jesucristo? Para el perdón de nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. También vemos que la cortina se rasgó. Un historiador judío del siglo I que se llamaba Josefo dice que la cortina medía 14 pies más o menos, o de altura 14 metros, pero dice este estudiador que Herodes amplió la cortina, ya no medía 14 metros, ahora medía 18 metros. Entonces, esta enorme cortina, por eso le puse enorme cortina, porque 18 metros es altísima. La segunda imagen donde está la cortina azul no se ve representada exactamente como lo dice la Torá. La primera imagen sí, así de enorme era la cortina. ¿Y por qué se rasgó por la mitad? Fíjense, un dato muy importante. Si la cortina o el velo se fuera rasgado de abajo arriba, alguien podía haber dicho, alguien lo trozó. Pero como el velo fue roto desde arriba hacia abajo, eso simbolizó de que Jesucristo estaba claramente de que la destrucción fue hecha por el hombre y que la salvación vino de Dios al mundo. Eso es lo que significaba. Que el velo se rompiera de arriba hacia abajo, que la gloria de Dios era, que Él era el que estaba rompiendo ese pacto, no el hombre, sino de arriba hacia abajo, haciendo que énfasis de que Jesucristo hizo la obra redentora de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Aquí va a estar la parte central de todo nuestro tema. El mediador de un nuevo pacto. El velo significó un nuevo pacto entre el hombre y Dios. ¿Cómo está dividida tu iglesia, tu Biblia? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento también quiere decir pacto. Eso simplemente. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se daba por viejo y se envanece está próximo a desaparecer. Y vamos a ver cómo 2 Corintios capítulo 3 del 6 al 17 hace una clara contraste de lo que Pablo estaba hablando acerca de este nuevo pacto. Fíjense, quiero que pongan mucha atención en esta imagen que puse aquí, que está muy ilustrado, muy claro.
En el antiguo pacto, y si lo podemos ir leyendo, si puedes ir buscando 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, vamos a ir estudiando esto detenidamente. Lo que se le está haciendo aquí es una exégesis de estos versículos, profundizar en ellos. En el versículo 6 dice, la letra mata. ¿A qué hace énfasis eso? ¿Al nuevo o al viejo? Al viejo. Por eso, más adelante en el mismo versículo dice, mas el espíritu vivifica. Entonces, ahorita que estamos estudiando, letra, ¿verdad? ¿Nos está matando esto? No, porque ahora lo estamos haciendo en el espíritu. Sí, lo que tenían los fariseos y escribas, todos los que estudiaban la doctrina de la Torá, es que lo hacían sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, se quedaba solamente en la mente y no en el espíritu. Ahora el espíritu ha dado testimonio de con qué intenciones tú y yo estamos aquí estudiando. Si solamente es para expresarnos, oh, el Meni que mucho sabe, o mira la hermana sabia, aquí está presente. No hacemos presencia para la gloria de nosotros. Hacemos presencia y enseño para que la gloria de Dios sea manifestada en toda criatura y partamos de dejar de ser niños fluctuantes, dejándonos llevar por doquier de doctrina y verdaderamente estudiar la palabra de Dios. Muy importante esto. En el versículo 7 dice, grabado con letras en piedras. Fíjense, cómo Dios dio los 10 mandamientos en 2 tablas que eran de piedra. Y el ministerio del Espíritu en el versículo 8. El Señor ya no nos ha dado, hagan énfasis, incluso, fíjense, en el tabernáculo tienen guardados los 10 mandamientos dentro del arca, protegiendo eso como mucho simbolismo. Incluso, ¿se acuerdan cuando llevaron el arca para la guerra y perdieron? Porque creían que era el arca el que les estaba dando las victorias. Y no es así. No son las tablas, sino la obediencia a lo que decían esas tablas. Por eso el ministerio del Espíritu. Gloria a Cristo Jesús. En el versículo 7, también regresando un poquito más, dice, fue con gloria, aquella gloria había de perecer. Y en el Nuevo Testamento dice, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque aquella gloria estaba prácticamente sujeta a las obras. Nosotros somos salvos por obras. ¿Por qué tantos chivos o ovejitas mató Jonathan? O mi hermana Sabi, ¿por qué tantos sacrificios hizo? Ella es santa. No. El Señor hizo un solo sacrificio y ese permanece para siempre. Aquellos sacrificios perecían. Fácil. Al siguiente día ya tenías que volver a llevar otro. Algunos sacrificios eran palominos, corderos y era mucha matanza de animales inocentes para que en nuestro pecado se inculcara él. Pero todo eso era sombra. Por eso se tenía que hacer todos los días. También en el versículo 9, fíjense, hay un ministerio y es el de la condenación. La ley no salva, recuerden, la ley no salva a nadie. Es lo que nos define. La ley condena, pero la ley es necesaria para saber de qué se me está inculcando a mí y que no llegue al infierno mi hermana María y que diga, yo no sabía que chismear era malo. Ahora que nosotros sabemos y que yo le diga, hermana María, chismear es malo porque la palabra de Dios dice que esto y esto. Ella está recibiendo la ley que condena. Voy a morir. Pero en el Nuevo Testamento dice que tenemos el ministerio de la justificación. Soy culpable, voy a ir al infierno, va a decir la hermana María. Pero en el ministerio de la justificación ella puede recordar que Jesucristo llevó sus pecados y que ella cree. ¿Cómo ella va a saber que cree?
por los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el chisme se vaya de su mano, vas a ver que la gloria de Dios y el poder de Dios vino sobre ella y por fin tiene dominio propio de su lengua, como lo estudiamos ahorita en Primera de Pedro capítulo 3. ¿Se dan cuenta lo hermoso de estar en el Nuevo Testamento? En el versículo 11 dice, lo que perece tuvo gloria. En su momento, todo tiene gloria. Miren, no hay que buscar la gloria del hombre. No busques la gloria de un pastor, no busques la gloria de los hermanos, no busques la gloria de tu propia esposa. No, 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 no. Esa gloria perece. Ese pastor va a morir un día, ese hermano va a morir un día, o se mudan otro, tu esposa va a morir. Sin embargo, la gloria más eminente, que lo dice en el versículo 10, que viene de Jesucristo, va a ser eterna. Por eso dice Pablo, el que tenga algo en que gloriarse, gloríese en la obra de Jesucristo, porque el sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre. Ven el contraste del Antiguo y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios por eso. En el versículo 13 dice, Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Sin embargo, lo que estamos estudiando, Jesucristo dice, cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Jesucristo simbólicamente rasgó el velo. ¿Tú ves a toda la gente corriendo ante la presencia de Dios? No, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede entrar a la iglesia y adorar y glorificar, ¿verdad? Pero tú no ves a toda la gente actuando de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué no ves a esa gente? Porque dice en el nuevo pacto, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El sacrificio está ahí. Basta que el hombre vaya y lo tome y haga de Dios a Jesús para siempre en su corazón, su Salvador. No basta que Jesucristo haya quitado el rolo, todo eso era simbólico, que haya quitado el velo y eso. Ahora basta que en el corazón tuyo haya esa obra redentora. Porque en el pasado Moisés exponía un velo sobre su rostro. ¿Se acuerdan que Moisés iba a orar al monte y el resplandor de Dios se plasmaba en su cara y el pueblo no lo podía ni mirar porque ni siquiera el reflejo de la gloria de Dios podía soportar la gente impía? Y Moisés se ponía un velo. Después en el lugar santísimo también tuvo que haber un velo, pero el fin de aquello tenía que ser abolido y Jesucristo lo abolió. ¿En qué aspecto? Que ahora Él quita el velo cuando uno se convierte a Jesús. En el versículo 14 dice, hasta el día de hoy, cuando lee el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Y qué dice en el 6? El cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. He ahí por qué mucha gente y muchos ministros de la iglesia enseñan ciertos temas, por ejemplo, el día del sábado, que sabemos que muchos ministros festejan el sábado, no, que si tú no, el sábado tú tienes que guardarlo porque es del Señor y hacen mucho énfasis, olvidando este versículo 14, dice que hasta el día de hoy, y también para hoy, pleno 2024, leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, el velo que rompió Dios vuelven y lo ponen en su cara porque no quieren ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas. Hay otras personas que enseñan el diezmo y hay gente que lo entrega y lo hace voluntariamente porque tiene que ser enseñado igual que la ofrenda, porque ya no estamos por obligación sino por gratitud. Por eso dice el que ofrende, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es, el dador alegre es voluntaria.
la necesidad de dar y apoyar al ministerio. Sin embargo, hay unos que obligan a que diezme la gente y se rompe totalmente lo que Dios vino a hacer en el nuevo pacto. Por eso dice en el versículo 14 que se quedan con el mismo velo del antiguo. La referencia de la gloria del rostro de Moisés fue prueba irrefutable de que el decálogo o la Torá es lo que había de ser abolido. Ningún sabatista ha podido jamás comprobar lo contrario, ni tampoco de los que diezman. Cuando tú le profundizas, ellos lo obligan. Como ellos lo sienten obligación, quieren obligar al pueblo. Pero no. Si tú quieres diezmar, lo vas a hacer con una conciencia. La mayoría de la gente que diezma no sabe qué significa el diezmo, ni cuántos diezmos hay, ni nada. Así que el Señor no quiere que hagas cosas por incredulidad. Si vas a diezmar, estúdialo y pon en tu corazón, ok, Señor, te doy el diezmo. Gloria a Dios, y yo sé que Dios te va a bendecir, pero no por obligación. Amén. Ese es el contraste que trae el nuevo pacto. Entonces, ahora vamos a seguir estudiando aquí. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué le puse este título al siguiente versículo? Dice la palabra de Dios en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Recuerden que desde que se empezó a poner todo oscuro, y aquí todo sucedió en el mismo momento, fue un suceso tras otro suceso. Jesucristo se entregó voluntariamente. He ahí por qué no quiso las lágrimas de esas mujeres que lloraban. Jesucristo lo hizo con amor, voluntariamente se entregó por ti. Tú tienes que ver el amor reflejado en Dios en esta obra, en ti. Mira, mucha gente menosprecia esto que hizo Jesús porque piensa que nunca va a morir o porque todo está muy bien. He ahí porque tiene que venir pruebas y aflicciones a la vida de la persona para que haga conciencia de aquello que ha de venir. Y Jesucristo vendrá en gloria, ya sea que partamos antes o venga Él en gloria antes de que nosotros muramos. Jesucristo se entregó voluntariamente por amor a ti y a mí. Recíbelo en tu corazón. No pierdas el tiempo. No menosprecies la sangre de Jesucristo en tu vida. El velo se rasgó. Sí, se rasgó. Pero ¿y en tu corazón? Por eso dice, si se convirtieren a mí, creyendo. Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, voluntariamente diciendo, entiendo, Señor, la voluntad tuya, el amor que le tienes a mi hermana María, el amor que le tienes a Sabi, el amor que le tienes a Jonathan, el amor que le tienes a José Manuel. Yo lo sé y me uno a esta causa y me uno a este objetivo, y si tengo que padecer esto, lo haré por amor. Nada más. Es un amor inexplicable. No empieces a preguntar por qué. Porque yo sé que tú tienes más complejos de que tú siendo malo llegues al cielo que yendo al infierno. La gente que está en el infierno es consciente que rechazó a Jesús, pero tú que pecas, sigues pecando y vas, ay Señor, perdóname otra vez y vuelves a pecar. Muchos de esos no van a entrar, pero otros habrán transformado sinceramente su corazón, humillados. Por eso Dios dice, humillados a mí, volveos a mí. Gloria a Cristo Jesús. El Señor se entregó voluntariamente, dio su vida. Gloria a Dios. En el versículo 47 hay un hombre que estaba y que fue partícipe de la crucifixión de Jesús. Este hombre era un centurión, y dice la palabra de Dios, cuando el centurión vio lo que había acontecido, las tinieblas, el sol, la paciencia de Jesús, diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo.
Cuando tú reconoces la obra de Jesucristo en este mundo, le das gloria al Padre, diciendo que sus planes y sus propósitos los comprendes y lo entiendes y quieres tú ser parte de esa obra en el mundo. Puedes decir tú hoy, pleno 2024, no sé lo que estés batallando. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, pero puedes decir tú que verdaderamente Jesús es tu Salvador y saber lo que eso implica. Decir que Jesús es tu Salvador implica a veces conflictos con la familia, conflictos con tus hobbies, conflicto con tu carácter, conflicto con tu hermano, con tu padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no vengo a traer paz, sino espada. Al padre con los hijos con los padres, los nueros con la suegra y así. ¿Por qué? Porque es lo que causa la fe en Cristo. Cuando Jesucristo te llama a la santidad y el mundo te llama a los placeres y el pecado, tienes que decir no. ¿Y cómo crees que lo va a tomar la gente? Mal. Por eso, ten la libertad de decir que Jesús es tu Salvador. Grítalo, exclámalo, publícalo. Llena tu vida de la presencia de Dios. Que no tengas vergüenza. No te avergüences del evangelio como lo hizo aquel centurión. Él exclamó y dijo, verdaderamente este era hombre justo. ¿Sabías que Jesús es justo? ¿O crees que, Jesucristo, sí, es un hombre común y corriente? Porque hay gente que piensa eso, lo tacha como eso. Incluso en el pueblo judío ellos lo estaban como un falso profeta. Así como lo injuriaron hace 2000 años y lo maltrataron, hay gente que con su boca profesa toda esa mentira y engaño de lo que fue la obra de Jesucristo en la vida de Él como ministerio. En Él no se halló pecado. Gloria a Cristo Jesús. En Lucas capítulo 23, 48 dice la palabra de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, vieron lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Un espectáculo puede ocasionar ciertas actitudes o emociones en nosotros. Yo he ido al circo donde, o en cines también, donde he visto películas súper tristes y hay gente riéndose. O hay películas de terror y gente toda seria y hasta se duerme. Y hay gente también que ha ido a películas súper románticas así y unos lloran y otros bien fríos. Entonces, este espectáculo, porque fue un espectáculo, todo el suceso, o sea, toda la gente estaba a la expectativa, puede provocar ciertas actitudes. Y es importante que aclaremos por qué la gente se golpeaba el pecho, como doliéndose. Pero esa tristeza puede ser equivocada. La muerte de Jesucristo provocó alegría. Alegría, Meni. Sí. ¿Para quiénes? Para los romanos. Hay alegría buena y alegría mala. Provoca alegría en aquellos romanos, escribas, soldados que injuriaban a Jesucristo y disfrutaban que Jesucristo padeciera eso. Ni humanamente esto se ve despreciable en nuestros días. Oh, mira, le están pegando a Jonathan. Mira, lo dejaron casi muerto. Ahí está. Mira, le pegaron un balazo en la pierna. Mira. Sin embargo, hay una alegría en esto que podemos tener tú y yo como Cristo de que Él pagó por nuestros pecados. Sin embargo, no es el sentimiento más claro y preciso que podamos tener. Lo podemos hallar en la tristeza. Hay gente que lloraba allí como aquellas mujeres. Pero ¿qué dijo con la tristeza? Guarden esas lágrimas. Si en el árbol verde, estoy lleno de vida, aunque tú me veas en este estado, hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco cuando veas a tu hijo, a tu esposo morir? Entonces, la tristeza que debería de provocarnos esto es hacia nosotros, hacia nuestra condición pecaminosa. ¿Qué produce en ti el pecado cuando tú le fallas al Señor? Te levantas, oraste y volviste a pecar.
y que no puedes arrancar el pecado. Esa tristeza no debe de decir, ay, pobrecito Jesús, por mi culpa yo le estoy... No, no, no. Qué tristeza de ti que si no te arrepientes y si no te conviertes te vas a ir al infierno. Esa tristeza es la que provoca este sacrificio, un contraste de una vida santa, pulcra, si no se halló pecado en él, inocente. Verdaderamente este era varón justo, dijo el centurión. También puede provocar miedo. Miedo, sí. Hay gente que puede tener miedo de decir, ay, esta persona sufrió la sangre y tener miedo a las autoridades y decir, ay, yo no me voy a hacer cristiano porque me pueden matar o me pueden quitar la vida. He ahí porque dice la palabra de Dios, solo el reino de Dios lo arrebatan los valientes. La valentía es el contraste a alguien que no debería de tener miedo o que si tiene miedo sabe sobrellevar la situación. Entonces el sacrificio de Dios no nos tiene que provocar miedo. Como dijo, no temer a aquellos que puedan quitar vuestras vidas y ya después nada pueden hacer. Más bien temer a aquel que después de haber quitado la vida puede echar tu alma al infierno. Ese es el temor correcto. Que Dios puede tener, así como tú lo vistes ahí, teniendo autoridad y dominio propio para ir a la cruz del madero y pagar por tus pecados, tienes que tener temor a Dios de que si no estás en Él, dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si no estás con Él, eres contra Él. Y hay también enojo. ¿Cómo puede provocar el enojo esta situación en ti? Tú te puedes enojar como si él fuera una simple persona y lo están martirando, no debería hacer eso. Simplemente humanamente un enojo de que cuando tú ves a alguien a más haciéndole daño. Pero debe de provocar un celo, un enojo. Dice nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, no un enojo contra ellos, un celo y una ira tremenda y un odio al pecado y a las huestes y potestades, a Satanás. Ahí provoca tu enojo, tu ira ante el pecado, tu ira ante la maldad, de cómo el diablo está arrebatando almas, cómo el diablo está encarcelando a muchos, poniéndole cadenas espirituales. Enójate en la presencia de Dios. Tiene autoridad y valor para mantenerte espiritualmente ardiendo en la pasión que Cristo mostró en esa cruz del Calvario, venciendo a la muerte y que nos ha dado potestad a nosotros con el Espíritu Santo de hacer cosas mayores que las que Él hizo. Así dice su palabra. ¿Ves que las emociones que puedan causar esta escena en ti pueden ser buenas o malas? Esta gente se golpeaba el pecho. La que estaba ahí mirando a la escena, había gente disfrutándolo con una alegría mala, con una tristeza mala, con un miedo malo y con un enojo malo. Pero también había gente verdaderamente mostrando algunos. Por eso le digo, la alegría no creo mucho porque era algo desgarrador, pero sí había gente totalmente triste, arrepentida, como ese centurión o como el ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en gloria. O puede provocar un temor a Dios. Verdaderamente este era hombre justo como el centurión, que él teniendo la espada y teniendo potestad ante Jesús, él diciendo estas palabras con miedo. O provocar enojo y ira, y como los discípulos se levantaron y predicaron sobre todo. Fue más el carácter, fue más el celo por predicar el evangelio. Gloria a Dios. Y para terminar, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, fíjese, los conocidos, la gente más cercana a Jesús, cuando estaba haciendo milagro y toda en la provincia de Galilea, dice, que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Estaban mirando de lejos estas cosas. ¿Dónde miras a Jesús? ¿Desde qué distancia miras la muerte? ¿La estás comprendiendo? ¿La estás estudiando? Cada vez que tenemos un estudio bíblico en la noche, oras por tu vida. Oras y le das gracias a Dios por ese sacrificio. Verdaderamente estás comprendiendo, estás atendiendo el llamado de Él hacia tu vida. Estás deleitándote en la palabra de Dios.
porque más no puedo hacer. Yo me pongo en oración, trato de prepararme, estudiando, trato de ponértelo visual para que tus ojos lo capten, los títulos, como le puse ahí, lejos mirando. Y todo eso lo hago para que tú te acerques más a la presencia de Dios. La gente esta lo miraba desde lejos cuando Jesucristo estaba en apuros, cuando Jesucristo más demandaba que estuvieran cerca con él. Sus discípulos huyeron. Gente que miró los milagros se fueron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si a mí hoy el Señor, por ejemplo, yo quedo paralítico y oramos todos y me levanto y de repente ya camino? ¿Qué va a pasar cuando el Señor me dice, mira, ves a tu hermano, predícale? Mira, ves a tu tía que no es cristiana, ora por ella. ¿Verdaderamente los milagros han transformado tu vida? ¿O solamente miras desde lejos y contemplas la gloria de Dios? Decir, oh sí, Jesús murió allá. Me sanó y es lo único que sé, como les dije, aquel ciego que les dijo que lo acababa de sanar. Yo no sé quién era ese Jesús. Lo único que sé es que me sanó y ya. No, Jesucristo cuando hace un milagro en la vida de las personas es porque está demandando consagración hacia la vida de tuya con Él. Quiere una relación más estrecha. Por eso, si tú estás cerca de Él, hay cosas que te dan evidencia de que te estás cada día acercando más hacia su presencia. Estás aquí, abajo de esa cruz, dándote golpes de pecho y decir, Señor, perdóname por ese sacrificio que hiciste. No quiero menospreciar tu sangre. No quiero escupirte, no quiero latigarte, porque cuando tú pecas es lo que le haces a Dios. Para que tú identifiques qué tan cerca estás de Dios, basta de ver tu vida, tu atmósfera. Vas a la iglesia, lees tu Biblia con regularidad, oras, tienes armonía en tu trabajo, o no, a lo mejor no en el trabajo, porque hay muchos trabajos seculares en el cual el cristiano aunque trate de llevarse muy bien esa persona, los aborrecen, pero en la iglesia, con tus personas más cercanas, hay esa convivencia, oras por tu familia, tienes un matrimonio estable. Tienes paz y tranquilidad cuando te duermes. Te levantas confiado de que Jesucristo está contigo. O lo miras desde lejos cuando ves los problemas y te refugias en un divorcio, en el alcohol, en el enojo, en la hipocresía, en el alcohol, en las drogas. ¿Dónde te vas y te refugias? ¿Dónde quieres saciar ese vacío que hay en tu corazón? Tenemos poder y dominio propio para abstenernos de todo eso y hacer lo que verdaderamente le agrada a Dios. Demos gloria a Dios. Arrepintámonos de nuestro pecado. Por eso dice la palabra de Dios que el arrepentimiento es un ministerio. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos los días tenemos que estar orando y pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas. Que nos duela verdaderamente, porque ahí en el dolor es cuando Dios obra. Dice que Él busca un corazón contrito, humillado ante su presencia y que tiemble a su palabra. Por eso yo predico la palabra con autoridad, porque la palabra de Dios no tiene que ser subajada. Si ha visto estos predicadores muy populares de ahora. Ay, miren, yo sé que tú te puedes encontrar lejos, pero Dios te puede llenar armonía, tu casa, tu paz. Mira, te puede dar economía financiera haciendo mucho énfasis en que el hombre ponga sus ojos en la tierra. Pero cuando yo te predico el evangelio, cuando el Señor me da sabiduría por el Espíritu Santo, te puedo decir que primeramente busques el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y si no te lo da, es porque simplemente Dios tiene conciencia de que eso te puede hacer mal. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por este día tan hermoso en el cual nos has permitido, Señor, adorarte y glorificarte y exaltarte.
Gracias por mis hermanos que se pudieron conectar. Gracias por la vida de mi hermana Sabi, por mi hermana María, por mi tía Maru, Señor, por Jonathan, por mi esposa, por mi padre, por Coruco. Los menciono por nombre, Señor, porque tú sabes, Señor, lo que mi corazón, Señor, se apasiona por estas almas que están estudiando. Y me esmero, Señor, como si fueran 1000. Padre, porque tú los miras y tú tienes cuidado de ellos. Ay de mí, Señor, que yo perdiera el tiempo haciendo otras cosas y no ministrando tu palabra, llevando, Señor, al consejo toda mente incrédula al conocimiento y la verdad de tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre, glorificamos tu nombre. Queremos hacer hallados fieles, Señor, para cuando tú vengas. Qué bonito, Señor, sería que tú vinieras así, cuando nos disponemos a orar, nos disponemos a cantar, a escuchar, a hacer tu voluntad, Padre. Perdónanos, Señor, si nos hemos encontrado faltos en tu palabra, en las convicciones que el cristiano debería de tener. Perdona también a mis hermanos, Señor, si en esta semana se han sentido agobiados o que el mundo y las tradiciones y el correr de los días los distraigan de lo que verdaderamente importa. Por eso, Señor, es importante no descuidar la oración, la palabra, el ayuno, porque ahí es donde agarramos fuerza y volvemos a la senda antigua que predicaron vuestros padres. Te amamos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Amén.